Hola, Sam. Hola, Oscar. Dame ya trato de tomar el rol. Listo. Ellos no me dejan. Sí, medio, vale. 9, 8, 3. Este código para todos. Eh, Espérame un segundito. Sí, te dejo. No, no me está dando, espérate ya. Ujú. Listo, vale. Te hago una llamada y ya. Listo. Listo. Hola, hola. Hola, María Camila. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sammy? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Me alegra. Oscar está resolviendo algo con el rol de anfitrión, entonces a lo que él me dé Hola, como las Cami. respuestas que asigno. Hola, Oscar, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Dame un momento porque estoy solucionando un tema que la clave en Pitro no me está funcionando. Entonces Dale, dale. estoy aquí tratando de solucionar. ¿Estás listo? Ya va la persona encargada, ya va a entrar y me vas a ayudar con eso. ¿Listo? Pero, Cami, ¿tú le mandaste la invitación a la base que te pasé? Sí. Sí, está mañana y ahorita hace un minuto se acabó de ir como para que ya se conecten. Ah, es que la clave es otra. Espera. Sami, intenta con esa clave. Mira, Voy. ¿Me la mandas a WhatsApp? si te la mandé a WhatsApp.
Voy. Sí, ya soy Sí, es así anfitrión. dejó. Súper. Sí, es así. Ya puse a María Camila como co-host. Oscar, Dime. ¿hay alguien más que tenga que poner como anfitrión? Sí, sí, sí. Esperemos. Toca a Los Ángeles Pitia y no sé si cambien. Tú sabes de alguien más. Ok.
Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila, hago parte del equipo de trabajo de acá de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Espero me estén escuchando. Para todos los que estén conectados, muchísimas gracias por su puntualidad. Confírmenme, por favor, por el chat si me pueden escuchar. Y mientras tanto, damos unos minuticos para que los demás invitados a nuestro espacio se puedan ir sumando. Entonces, muchas gracias por su puntualidad. Por el chat vamos a estar recibiendo y escuchando todas las preguntas que surjan alrededor de esta charla, que hemos llamado el reto de las prácticas para la formación de maestros. Va a estar muy, muy interesante. Entonces, muchísimas gracias por su puntualidad y en unos minuticos damos inicio.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales que se conectan al evento de la tarde de hoy, a nuestra charla virtual, el reto de las prácticas para la formación de maestros. Mi nombre es María Camila, los acompaño acá directamente pues desde la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Por favor, ahí por el chat nos pueden confirmar si nuestros audios pues nos escuchan bien para si no ajustarlo. Y por ahí vamos a recibir también todas sus inquietudes. Entonces, pues bienvenidos a todos a la Facultad de Educación, a los programas de pregrados de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana. Para el día de hoy tenemos una charla muy interesante a cargo de nuestra coordinadora de prácticas de la Facultad de Educación. Ella es Luz Ángela Espitia Moyano, quien ya está acá con nosotros. Entonces, pues bienvenidos a todos. Esperemos que este espacio sea de gran provecho y todas las inquietudes que tengan ahí las vamos a estar recibiendo por el chat. Entonces, bienvenida Luz Ángela a este espacio y pues sé que vienen cosas muy interesantes en esta charla con varios de los estudiantes de la facultad. Entonces, muchísimas gracias también a ti. Gracias, Camila. Mucho gusto. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que hemos abierto para ustedes para conversar un poco de lo que significan las prácticas pedagógicas y la práctica social en los programas de la licenciatura en educación infantil. Justamente por el carácter de la charla, consideramos que lo mejor y las voces privilegiadas que tienen que estar aquí hoy son los estudiantes, las estudiantes que hacen práctica en cada una de las 5 licenciaturas de la Facultad de Educación. Entonces, si me permito, vamos entrando en materia porque, porque el tema es largo. No mentiras, es mucho lo que vamos a conversar. Entonces, no sé si se está viendo bonito, pero brevemente les cuento. Camilita, ¿tú me puedes decir si se ve bonito? Sí, Ah, Sí, se ve bonito, listo, perfecto. ya Eh, Como les decía, somos 5 los programas de licenciatura que tenemos en la Facultad de Educación. Está en el orden de aparición, está la licenciatura en Educación Infantil, la licenciatura en Filosofía. En pandemia se abrió la licenciatura en Educación Física, luego vino la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y por último la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Entonces, como les decía inicialmente, en cada uno de los programas trajimos un representante, por cada uno de los programas trajimos un representante y pues esperemos que ellos sean los que se presenten. Por la licenciatura en Educación Infantil tenemos a Shari Gabriela Gómez, Jonathan Chajón nos acompaña desde la licenciatura en Filosofía, también está Sebastián Piñeros de la licenciatura en Educación Física, Juanita Valentina Riaño de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y por último, pero no menos importante, Laura Sofía Rincón, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Entonces, a ellas, a ellos, una bienvenida, un agradecimiento muy grande. Nosotros consideramos, digamos, como empezar a contarles a ustedes un poco qué son o cómo se viven las prácticas en las diferentes licenciaturas a propósito, pues, como de unas preguntas que orientan esta charla. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero proponer a los estudiantes es si las prácticas han cambiado su perspectiva de la docencia y de la educación. Pero antes de que entremos en materia, quiero contarles que, digamos, este grupo es variopinto, no solamente porque cada uno pertenece a una licenciatura distinta, sino porque se encuentran, digamos, como en niveles de práctica diferentes. Por ejemplo, si no estoy mal, Sebastián y Jonathan están en quinta matrícula, luego Jonathan está como en cuarta práctica, Sebastián está más o menos en tercera práctica, Sofía está en séptimo semestre, luego está en la práctica 5 Juana Valentina está en octavo semestre y entonces está en la práctica 6 que es la práctica social, lo mismo que Chari de educación infantil, que está en octavo semestre y que también está desarrollando la práctica social, que es la última, que en la licenciatura es la séptima, ¿no? Entonces,
Ese es más o menos, digamos, como que la intención era que recoger diferentes voces en diferentes momentos de cada una de las licenciaturas a propósito de lo que son las prácticas y cómo, en el caso de esta pregunta, cómo han cambiado su perspectiva de la docencia y de la educación. Entonces, no sé quién se quiere lanzar primero. ¿Quién quiere empezar a contarnos? No sé si Juani. Hola, Hola, acabo de Juani. darme cuenta que tengo un poldo raro, muy random. Ahorita lo cambio. Bueno, como ya me escuchan bien, sí, empezando por ahí, Sí, Juani. Sí, Juani. listo. Bueno, como ya lo mencionó Lulu, yo estoy en octavo semestre. Pues un poquito de contexto antes de responder. Eh, Soy estudiante de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Estoy en octavo semestre, estoy haciendo práctica social y la estoy haciendo en Fe y Alegría en Cali, en un centro cultural muy lindo que se llama Abriendo Puertas, que de hecho estoy aquí. Entonces, si escuchan ruido de batería, ruido de niños y demás, es porque pues están dando clases y demás. Eh, ya volviendo un poquito a la pregunta, entonces siento que todos los contextos de práctica nos aportan a cada uno cosas muy distintas. Eh, y creo que algo bonito que tiene la Facultad de Educación es que nos permite vivir experiencias de práctica en diferentes contextos, más allá de los propios educativos. Entonces hablo un poquito de la licenciatura en literatura que tenemos la oportunidad de visitar Fonda Lectura, que es una entidad muy linda, por llamémoslo así, en el que exploramos promoción de lectura y exploramos cómo la lectura, la literatura y la escritura puede darse en contextos más allá del escolar, del colegio y demás. Entonces, bueno, vivimos como promoción de lectura en bibliotecas, en espacios, diferentes espacios como la Filbo. eh, y bueno, como que todas estas experiencias primero nos construyen en cuanto a empezar a ver cómo la educación y todo lo que vivimos más allá del currículo y el deber ser que nos pintan todos a los profes de que deberíamos enseñar y que deberían aprender los estudiantes de nosotros. Creo que eso es muy importante, como darle esa transformación por medio de las prácticas. Creo que algo también importante es como la amplitud que podemos tener a no vernos de pronto encasillados a un solo podemos dar clase en un colegio de X forma, sino que pues tenemos múltiples campos de trabajo. Y creo que algo que da súper chévere la práctica es que conoce los contextos, ¿no? Como que a veces uno en las clases conoce como la teoría y cómo se supone que debería uno de pronto, un ejemplo así rápido, como resolver conflictos que se dan en las aulas de clase, pero cuando realmente estás en un contexto de práctica, ves cómo funcionan los contextos, ves cómo funcionan los conflictos que se viven entre los estudiantes, cómo son las relaciones entre estudiantes, entre profesores. Entonces, como que el conocimiento en cuanto a la cultura escolar es vital. Eh, y creo que sí, pues para mí son como las cositas como más relevantes, pero pues creo que los aprendizajes que uno tiene en práctica son demasiados. Cada contexto, cada estudiante, cada clase son mundos completamente distintos y te aportan distintas cosas. Yo diría eso como hasta el momento. Chévere, Juan. Pues bueno, si en Cali, Juana, hay sonido de tambores y de música, en Bogotá, afortunadamente, hay sonido de rayos y de lluvia, lo que entonces estamos muy felices. Yo creo que todos, si pudiéramos, estaríamos afuera mojándonos. Bueno, muy bien, Juan, y muchas gracias. No sé, Sofi, Shari, Sebas, Jonathan. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Sofi. Ok. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Mi nombre pues es Sofía Rincón, soy de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, como ya les había contado Lulu. Yo ya estoy en séptimo semestre, en mi última práctica pues antes de la práctica social y digamos que antes
pues de entrar a la licenciatura, siempre mi idea de maestros era como en el colegio. Entonces era como, no, bueno, usted va a trabajar en un colegio, profesor de biología, profesor de química, y ya, sale. Pero pues yo cuando entré acá, realmente práctica en colegio casi no, no es mucha, porque por ejemplo, nosotros en ciencias naturales también nos podemos desempeñar mucho en lugares de educación informal. Entonces, muchas de nuestras experiencias han sido más como hacia eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos trabajado en Maloca, hemos estado con otras, no sé si serían compañías o organizaciones, pero que brindan esa misma como educación en las ciencias, pero más allá de yo ir a sentarme en un salón de clase a contarte, no sé, cómo funciona la célula, ¿sí? Porque, pues, muchas veces las cosas van más allá de eso y sobre todo con el añadido de que es educación ambiental, ¿no? Entonces es estar en estos espacios y estar en estos ambientes eh, en donde aprendes a desempeñarte pues como docente, claramente, y siempre como guiándote hacia eso, pero en muchos otros entornos. Entonces, para mí ha sido súper importante este proceso porque pues en las prácticas uno va descubriendo como quién es, ¿no? Y como qué quiere hacer y qué le gusta y en qué espacios se quiere desempeñar. em, Saber que hay más alternativas más allá de la educación formal, básicamente, que en el futuro va a haber muchas más oportunidades y que, sobre todo, por ejemplo, en mi área, en las ciencias, se necesitan estos otros espacios en donde las personas desarrollen habilidades con la naturaleza, que usualmente en la escuela no se pueden desarrollar o usualmente no se hace, ¿sí? Y hacen falta estos espacios de educación extracurricular en donde las personas pues acompañen su proceso de descubrir básicamente el planeta en donde viven. Y así me he sentido yo en mis prácticas y con mi experiencia. Y sí, eso. Vale, Sofía, gracias. No sé, Jonathan. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, yo me encuentro ya en la quinta práctica, ahí como para aclarar. Si por alguna situación hay de papeles, a veces hay una pequeña confusión, pero bueno. Mi práctica siempre ha sido en colegio, al menos hasta ahora. Entonces, la repercusión que he tenido ha dependido mucho de los profesores de las áreas que he encontrado en ambos colegios. Han sido dos solamente. Y me han ayudado a también interesarme como por los temas de los estudiantes, sin salirme del currículo. Entonces, cómo poder integrar, por ejemplo, un tema relativo a la moda, por ejemplo, desde una clase de estética, un seminario de filosofía en donde se va a hablar de estética. Entonces, cómo poder involucrar ese tema ha sido interesante para mí verlo porque no es solo hablar del tema de filosofía de un autor que, no sé, de la antigua Grecia o del medioevo o de la época moderna o contemporáneo, sino cómo esa teoría o ese autor que nos habló de una perspectiva estética lo podemos analizar desde algo que nos llame la atención, que nos confronte. Entonces, en ese sentido, eh, la, las prácticas con los profesores acompañándonos me han ayudado a eso y a poder también desempeñar una mejor lectura y retroalimentación para los estudiantes, porque no ha sido solo de una revisión de trabajos, una calificación numérica o otro tipo de valoración, sino cómo ayudar al estudiante a través de una retroalimentación escrita u oral en el momento de la clase para que desarrolle mejor sus capacidades de análisis, de escritura, de exposición, de seguridad ante un público al momento de hablar. Eh, Básicamente han sido estas experiencias, creo que hay otras, pero me alargaría un poco más.
Chévere, Jonathan. Interesante lo que dices. De pronto lo conversamos ahorita más. No sé si es Cari o Sebastián. Cari Hola, dijo. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, pues yo soy estudiante de licenciatura en educación infantil. Estoy ya en mi último semestre, en mi última práctica. Actualmente la estoy haciendo en el Centro de Investigación de Educación Popular, Programa por la Paz en el CINE. Em, ¿Qué les puedo decir de las prácticas? Las prácticas realmente son como ese momento integrador en el que puedes comprender un poco más la teoría. Y esa teoría, es importante saber que esa teoría no es la única y la que realmente va em, como a empoderar el proceso práctico, sino que también a partir de la práctica puedes aprender y reconocer muchísimos aspectos de los diferentes entornos. He tenido la oportunidad de tanto estar en diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y pues en este otro espacio transformador de investigación, que pues realmente uno pensaría como, bueno, una licenciada de educación infantil, pues que puede proponer, pero pues realmente la educación es transversal a todos los aspectos políticos y sociales, y siento que eso también permite incentivar y permear a los pequeños, en este caso, eh, a que también se conciban como actores políticos. Es una apuesta en la que estoy actualmente y en la que gracias a las prácticas lo he podido reconocer. He podido reconocer que también es muy enriquecedor aprender de otras experiencias, aprender de otras personas, de otros sujetos, de los niños, de los maestros, de los diferentes contextos que permean a Colombia, ¿no? Pues hacemos énfasis en Bogotá, yo hago énfasis en Bogotá, pero la diversidad que tenemos tan solo en este espacio geográfico es inmensa y siento que tiene un valor bastante grande que en mi carrera me ha permitido también estar abierta a diferentes perspectivas, a diferentes formas de concebir el mundo, a diferentes formas de comprender también eh, las maneras de vivir. Entonces siento que las prácticas es como ese toque esencial que grandifica, que eh, sí, como que transversalmente en las carreras de las licenciaturas. Entonces, siento que es un plus que hay que aprovechar un montón, que hay que disfrutar y que hay que estar abierto a muchísimos aprendizajes, porque se aprende bastante en las prácticas. Vale, Chari, bien, gracias. Y por último, señor Piñeros, licenciatura en Educación Física. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes. Soy de la licenciatura en Educación Física. Voy en quinto semestre y voy en mi tercera práctica. ¿Qué les cuento? Y de las prácticas, creo que han cambiado mucho mi perspectiva de docente. Creo que lo más bonito de la carrera es esta parte de las prácticas, porque ya, como anteriormente mis compañeros lo decían, integramos todo lo que tiene que ver en la teoría, todo lo que vemos en el salón de clases y lo vemos plasmado en los diferentes contextos en los que trabajamos. He podido pasar tanto por institución educativa como trabajar aquí en el Centro Javeriano de Formación Deportiva, en los ámbitos deportivos y en los ámbitos de promoción de actividad física. Como licenciado en educación física, vemos que estas prácticas nos muestran el amplio campo que tenemos de acción nosotros, no solo en el ámbito docente, en el que dictar una clase de educación física a niños, jóvenes, sino que también podemos pasar ese tecnicismo pedagógico hacia los demás, hacia los adultos, hacia el adulto mayor, hacia el cuidado del cuerpo. Creo que es fundamental ver cada uno de los contextos que manejamos en la universidad. La licenciatura está muy bien planeada porque pasamos por contextos de no solo puedo ser un entrenador, no, un licenciado no es un entrenador que simplemente va a lo deportivo, sino que también enfoca mucho en la salud, en el bienestar de los demás, en el cuidado. Y lo más importante es que estas prácticas me han ayudado a entender un poco que uno aprende más de los demás que uno enseña. Uno va a la práctica, enseña, pero uno aprende mucho más de lo que las otras personas le dan cuando uno está en esa práctica.
Creo que en estas tres prácticas, las tres prácticas que he tenido son, como ya anteriormente lo dije, en un colegio, es análisis de la cultura escolar, eh, tanto entrenamiento deportivo en la segunda práctica, la práctica dirigida hacia el deporte, hacia las selecciones deportivas que tenemos aquí en la universidad, y este semestre estoy cursando la que tiene que ver con promoción de la actividad física, que es otro mundo totalmente diferente al que uno cree, que no solo puede ser profesor de deportes, de fútbol, taekwondo, no, sino que podemos trabajar desde otra perspectiva, desde cómo mejorar el bienestar de la salud de la persona, el bienestar físico, el bienestar psicológico, simplemente ayudándolos a tener un poco más de actividad física, un poco más de recreación dentro de estos espacios. Entonces, nada, creo que en este caso las prácticas son lo fundamental que tiene la carrera y lo más divertido que uno se goza, lo más pesado también, pero que uno se divierte mucho y ve todo esto. Chévere lo que dices de que el mismo contexto significa cosas distintas cuando tú como licenciado en educación física entras desde una perspectiva u otra, de una práctica u otra, como el mismo contexto sabe a dos cosas totalmente Cambia. distintas, ¿no? En uno y otro, sí. Bien, bueno, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a la profesora Yolanda Castro. Yolanda es la directora de la unidad de pregrados y se pudo conectar, y entonces bienvenida, Yolanda. Yolandita, prende el micrófono. Prende el micrófono. Buenas tardes para todos. Luz Ángela, muchas gracias por este espacio. Por supuesto, agradecerle inmensamente a Charita, a Juana, a Sofía, a Jonathan y a Samuel por el espacio que nos han dado. Para nosotros, como programas de licenciatura, las prácticas educativas han sido a lo largo de la experiencia de formación en educación en la Javeriana y la Facultad de Educación el eje y el núcleo central de nuestros programas de formación, porque digamos, nos pone en una perspectiva de que los estudiantes puedan acercarse a los contextos educativos y comprender no solamente la diversidad de instituciones, sino la complejidad misma de la escuela como institución con su carácter social y humano que la define, que la diferencia, etcétera, y por eso el que los estudiantes puedan estar en diversos escenarios, tanto de instituciones formales como no formales, creo que es un aprendizaje. Pero sobre todo este espacio, creo, cuando yo escucho siempre a los estudiantes, bueno, yo logra llevar un poco a algo que también está, dijéramos, como en el ADN de la formación de los licenciados de la facultad, y es que tengan esa perspectiva crítica, comprensiva y ética cuando van a intervenir en contextos. Entonces, por eso, pues este espacio está para que las voces de quienes están en los escenarios educativos nos permitan ver lo que significa ser hoy un docente, cómo ese acercamiento a las realidades educativas nos permite tener mayor criterio y mayor posibilidad de decir que efectivamente tenemos que ser docentes que aporten a la educación. Entonces, muchas gracias por estar acá. Yo siempre que escucho a los estudiantes sobre sus propuestas de cómo vive la universidad, creo que aprendemos mucho como facultad y como profesores, así que auguro que los minutos que siguen van a ser bien interesantes. Ya pude abrir. Sí, señora, eso sí. Por eso, de ahí la importancia de nuestros invitados, ¿no? De lo interesante de las diferentes voces que trajimos hoy a este momento. Bueno, hay una pregunta que también les queremos formular y tiene que ver con, si esto me pasa, sería chéverísimo. Denme un segundo. Esto pasa acá. Ya. La pregunta es, ¿qué prácticas educativas han observado en el desarrollo de las prácticas pedagógicas formativas que han sido relevantes para su reflexión como docente? ¿Sí? O sea, cuando la institución, la escuela es el lugar más importante, digamos, en la formación de un licenciado. ¿Sí? La escuela es el nicho. Pero además ustedes de la escuela han tenido la oportunidad de tener prácticas en otros contextos. En el desarrollo de ese ejercicio de prácticas, ¿qué ejercicios, qué prácticas educativas han percibido allá afuera, han observado que han sido relevantes para su
formación, para pensarse ustedes como docentes, para saber qué quieren y qué no quieren ser de grandes en su vida profesional? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo si quieren. Vale, pues básicamente para mí ha sido como el descubrir como la pasión por las cosas más allá de solo tener un discurso específico, ¿sí? Porque muchas veces ocurre cuando ya las personas llevan como mucho tiempo siendo maestros, que para ellos se vuelve como un discurso, ¿cierto? Y es como el repetitivo y siento que se pierde a veces el amor, como por lo que las personas están diciendo, y sobre todo en los espacios en los que yo me muevo, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con medio ambiente, con alimentación saludable, con derechos humanos, pues siento yo que lo que más se le nota a las personas es como cuando no quieren estar ahí, como, bueno, yo quise ser profesor y ya pasaron 20 años y no hay nada más que hacer, entonces sigo siendo profesor, ¿cierto? Y para mí siempre ha sido muy importante en este proceso hacer cosas que a mí me llaman como a buscar un cambio en el mundo y siento que suena como muy romántico y como muy, ay, vamos a cambiar el mundo y todo va a estar súper bien, pero pues yo lo veo de esa manera, ¿sí? Porque siento que uno siempre debe buscar lo que uno siente que aporte, ¿sí? Y que acompaña a las personas en sus procesos. Y cuando uno hace las cosas más como por inercia, pues no las hace bien. En cambio, cuando hay pasión y cuando hay amor y cuando yo realmente entiendo qué es lo que quiero y cuando estoy diciendo, no, es que mira, a mí me encanta la soberanía alimentaria, entonces yo me quiero enfocar en que hablemos de alimentación saludable y alimentación del planeta, pues de la ciudad en donde vivo, pues ya todo se vuelve como mucho más interesante y eso es lo que me ha pasado a mí personalmente con las prácticas y sobre todo en el paso por la universidad, porque ya siento que uno encuentra esas cosas que a uno le gustan y es más de listo, chévere, me graduó como licenciada y soy profe de ciencias, pero también es el encontrar específicamente lo que a uno le gusta hacer con las personas con las que está, porque siento que el amor que uno le pone a las cosas, los demás la notan, ¿sí? Y los demás lo sienten. Y si yo en mis prácticas lo estoy empezando a sentir, después será más fácil compartirlo con otros. Siento que suena un poco romántico, un poco poético, pero no sé, así yo veo las cosas, así yo veo la vida. Disculpen ustedes si no la ven así, pero pues para mí es súper importante eso. O sea, a mí lo que me han enseñado las prácticas es básicamente eso, el buscar siempre estar donde quiero estar. Y si no quiero estar ahí, pues no estoy y no lo hago y no tengo por qué hacerlo, sino yo estoy en donde quiera estar y donde pueda compartir lo que yo amo hacer. Vale, chévere. Juan, ¿y qué piensas tú? Estoy muy de acuerdo. Creo que le sumaría un poquito a lo que dice Sofía, es de que yo lo veo así. Las prácticas lo ponen a uno siempre en una posición tan retadora. Los contextos, los estudiantes, las culturas escolares los retan tanto a uno y los suelen desacomodar a uno, sacar tanto de la zona de confort, que le deja a uno la tarea de, si no estoy cómodo con esto, ¿qué voy a hacer para volverlo más cómodo? Porque pues problemáticas pues en los contextos escolares siempre va a haber, siempre va a estar complicado y demás, pero tú como docente, como practicante y demás, pues no puedes llegar al contexto y decir, no, pues no, pues no sé, los estudiantes no quieren participar, pues no se hace la actividad, pues quieren. Pero entonces es como, yo lo veo así, como que la práctica te invita como, bueno, pero tú eres el aire fresco, por así llamarlo, ¿qué vamos a hacer para que los niños se interesen más? Entonces yo creo que para mí las prácticas que se viven en la carrera, tan diferentes cada una, como en temas muy distintos, eh, llevan a que en primer lugar aprender a reconocer y darle la importancia que tiene el conocer los contextos y las culturas escolares, ¿no? Como que en cada colegio y cada salón son mundos completamente distintos
y así se tenga 5 cestos y se vea curricularmente lo mismo los 5 cestos, cada cesto es completamente distinto y cada uno tiene una relación completamente distinta, ¿no? Y que no es solo como, no solo existe el estudiante bajo, no sé, las 2 horas que yo le estoy dando clase de español, por ejemplo, en mi caso, sino que es como que ha pasado atrás en su casa, ¿no? Que si pudo desayunar, pudo almorzar, tiene problemas en su casa, está peleando con el novio o la novia. Como que las prácticas educativas a mí me han dado de pronto la conciencia de concientizarme, valga la redundancia, de que los estudiantes son un mundo y que es un mundo importante. Debe estar por ahí. Y que es un mundo importante, ¿no? Y que cada cabecita está como en sus rollos. eh, Eso como que me parece importante. Ahí voy como al otro punto y es como que reconocer la importancia que tienen los vínculos, digamos que sanos, empáticos, respetuosos entre docentes y estudiantes. Como que es muy común que uno encontrarse con relaciones muy autoritarias entre estudiantes y docentes y que esas relaciones estén pues que lleven a muchas cosas, ¿no? Como que lleven a indisciplina, a malos comportamientos, a poca participación y demás. Entonces, eso para mí, las prácticas me han hecho verlo, ¿no? Como que en la teoría y en las clases uno de pronto lo ve, lo lee, lo investiga, pero en las prácticas es cuando se te muestra al frente y te dice como, bueno, esto es lo que está pasando, ¿qué hacemos? No es un caso hipotético, están aquí, ¿qué vamos a hacer? Y me gusta mucho eso de las prácticas, ¿no? Como que te preparan eh, para, para estar tan flexible para poder enfrentarte a esos retos. Y como última cosita que también me parece muy importante es como, en mi caso, como yo acerco la lectura y la escritura, que son pues la literatura y demás, la clase de español como tal, que para muchos niños es como la clase cansona, la clase donde se escribe cosas aburridas, donde se lee el libro por obligación. Ha sido como pararme, más allá de la profe, que se tienen que leer tales cosas y que se tiene que cumplir un currículo porque pues hay una política pública educativa, hay unos derechos fundamentales, hay unos estándares que pues sí o sí nos pide que cumplan, ¿no? Eh, Eso basado como en el sistema educativo que tenemos en el país. Es como yo como cojo eso que sí o sí tienen que aprender, pero también soy consciente de sus intereses, de sus capacidades, de sus niveles, y yo cómo hago que eso se relacione y que la clase de español no sea la clase aburrida, sino que sea como, ay, hoy vamos a escribir algo chévere, o ay, estoy súper contento leyendo este libro que la profe nos puso o nos recomendó leer, como buscando, ese es como mi reto, ¿no? Como que la profe que quiero ser, que la profe cambie ese chip de pronto tan aburrido que se tiene de la clase de español, de la clase de literatura, de leer, del escribir, y ponerle como el lado interesante, ¿no? Como el lado curioso, como el lado bonito que hizo que de pronto a mí como Juana me haya interesado todo el tema y ahorita me apasiona y quiera transmitir esa pasión, ¿no? Y ya, creo que estoy hablando mucho, y ya como tratar de transmitir esa pasión como a los otros, ¿no? Creo que ese es la clave de todo, ¿no? Cuando uno siente pasión, cuando uno siente amor, cuando uno está enganchado con lo que hace, le gusta y le motiva eso a transmitirlo a los otros, pues como que las cosas se van dando, las cosas se van dando y uno puede transmitir eso y ser un profesor, ser una profesora que incide en sus estudiantes, que no solo se acabó la clase y chao y los profes se olvidaron de uno y quedará como de la profe cansona, que fastidia esa profesora, sino que uno como incide y toca sus vidas más allá del aula. Y ya. Chévere, Juan. Sí, coincides con Sofía, el tema de la pasión es importantísimo, ¿no? Cómo pone uno, cómo se decanta uno en un escenario escolar, eso me parece muy interesante. No sé, Jonathan, Sebastián, Cari. Pues yo retomando un poquito de lo que decía ahora mi compañera Juana, ese contexto ha sido como algo que yo he rescatado de estas prácticas, sobre todo en clases como ética, donde se analiza, por ejemplo, cómo tomar decisiones, cuáles son los valores en los que cada estudiante se forma,
cuál es mi escala, en este caso de valores. Y ese contexto debe ser importante no solo para decir, ah, bueno, cómo llega el estudiante ahora, sino cómo esta clase que le estoy dando puede repercutir en su vida como tal, porque una clase de ética puede ser solo contenido y no sirve en ese caso, ¿no? Y otro punto también importante que, que rescató de estas prácticas es el pensar más allá del salón de clases, donde se plantean, por ejemplo, semilleros de reflexión, debates filosóficos a nivel del colegio o entre colegios, eventos de filosofía sí, de filosofía sobre todo. Entonces, pensar más allá del salón de clases, esos componentes, propiciando que haya, sí, que estudiantes que quieren involucrarse más de lleno en temas de reflexión o análisis puedan desarrollar su práctica, puedan crecer también en su forma de escritura, de análisis y lo apliquen con los demás estudiantes, no solo para ellos mismos, sino para todas las demás personas que son invitadas para esos debates o para esos seminarios o semilleros. Entonces, eh, esos dos puntos son como los más relevantes que yo he podido rescatar de estas prácticas. Vale, gracias, Jonathan. ¿Te vas, Chari? Bueno, yo creo que resaltando también estar de acuerdo con mis compañeros, y es que he observado mucho y he detallado mucho en las prácticas en las que he podido estar, qué docente, qué profesor, qué profesional tiene pasión por lo que hace y cuál no. Y se nota mucho en la manera en la que trabaja, en la manera que se involucra con el estudiante o con los estudiantes. Entonces, creo que algo importante que me ha llevado a reflexionar y que a raíz también de eso, de la pasión y del amor, fue que entré a esta carrera, es que los docentes que desarrollan ese cariño por enseñar, que aman enseñar, adoran lo que hacen, tienen mil y una estrategias para que la otra persona no sienta que está obligada a aprender, sino que busca la manera de llamar su atención y poder conseguir ese intercambio de enseñanza-aprendizaje que es fundamental como docente. Entonces, em, he visto mucho cómo también docentes simplemente no saben qué es lo que hacen, sino repiten y repiten y repiten la misma fórmula, pero no lo hacen con pasión, no lo cambian, no se preguntan el por qué estoy haciendo esto. Pero los que sí tienen pasión, los que quieren y aman a las otras personas que están enseñándoles, son los que transforman y se preguntan, bueno, ¿por qué estoy enseñando esto? En mi caso, en la educación física, ¿por qué lo tengo que poner a hacer vueltas en la cancha? ¿Por qué tengo que enseñarles este deporte? ¿Para qué? ¿Sí? No solo enseñarles un currículum en el que tengo que enseñar ciertos deportes, sino que aprendan a controlar y a manejar su cuerpo, a conocerse a sí mismos, a trabajar un poco también de estilos de vida saludables. No, en la educación física puedo trabajar eso, puedo ir más allá de simplemente dictar una clase para que los estudiantes suden. Dentro de otros contextos, por ejemplo, el enseñarle a una persona qué tan importante es hacer actividad física, porque qué consecuencias lleva. No solo simplemente venir y darle una clase, ah, estuvo bien, te divertiste, no, chévere. No, llevarlo un poco más allá, llevarlo siendo crítico y enseñarle a esa persona como de ven, tienes que trabajar esto por esto y estas razones, porque debes cuidarte, porque tienes que hacer otra cosa, no simplemente separarme un poco del estudiante, sino involucrarme de cómo está, de un día llegó cansado, un día de pronto en contextos escolares que se ve mucho algunas veces, de que tienen clase de educación física en la mañana y muchos de ellos ni siquiera han desayunado. El profesor no les pregunta, no se interesa por saber cómo están, sino simplemente les dice voy a dictar mi clase. Y ahí es cuando yo me pongo y reflexiono un poco acerca de qué tan mal estoy haciendo la práctica o qué tanto me está interesando mis estudiantes para yo simplemente dejar pasar una cosa tan importante como es que aquí en la carrera la aprendemos y la teoría la sabemos,
Entonces, yo poner a alguien a hacer ejercicio, a trabajar sin haber desayunado puede ser un peligro fatal. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de los verdaderos maestros, los que trabajan con pasión, son los que se preocupan por el otro. Y son los que al final y al cabo tienen mejores resultados, porque son los docentes que los estudiantes recuerdan siempre. Y además de eso, una cosita ahí para añadir es que cuando uno lo hace con pasión, cuando uno lo hace con amor, eh, la práctica de docencia creo que le llena mucho a uno. Y ese es el mejor pago que uno puede tener. ¿Sí? Cuando un estudiante, sin tú quererlo, sin tú buscar que el estudiante te recuerde, llega y te dice gracias, llega y te recuerda unos años después y tú, profe, se acuerda de mí, tal cosa. Eso es el agradecimiento que uno lo llena. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que sí hace esto por pasión. Sebastián, Entonces, ¿usted por qué dice eso? Usted habla como un viejito. claro, yo hablo como viejito, pero tengo experiencia de otra carrera. Y es porque ya me toca y amo esto, adoro esto. Entonces, es una forma como de desahogo de decir, Sebas, es que ha pues, sido profe también desde hace tiempo, ¿verdad? ye- efectivamente, yo llevo más de 7 años como docente deportivo, soy profesor de taekwondo, y todas esas experiencias que me han dado el hecho de poder marcar las vidas de las personas, de reflexionar de cuando yo no solo dicto una clase porque sí, por ser técnico, sino cuando me preocupo por el otro, es que empiezan a haber esas recompensas en cuanto al otro. Entonces, cuando se agradecen, cuando ellos agradecen, y por eso es que esta es mi carrera y este es el lugar donde quiero estar siempre. Vale, Sebas, gracias. Bueno, Chari, que Gabriela, nunca le decimos Gabriela. No, dale, tranquila. No, pues realmente siento que conecto mucho con lo que mis compañeros comparten. Uno como maestro, y me acuerdo muchísimo en una de las clases que tuvimos con un profesor de seminario de pensamiento pedagógico, y es que hay una diferencia entre ser maestro y ser profesor, ¿no? Profesor puede ser cualquiera que enseñe algo técnico, algo práctico, algo teórico, pero maestro es quien puede conectar con sus estudiantes y transmitir ese conocimiento no solamente a partir de teorías impuestas o prácticas impuestas, sino como ese vínculo y esa conexión que se tiene con el otro. Siento que como maestra en educación infantil he tenido la oportunidad de aprender un montón de los niños, escucharlos, posicionarme al nivel de ellos también para escucharlos, para comprenderlos, para entenderlos, para que ellos también se sientan que son sujetos activos, eh, sujetos políticos, sujetos sociales que también construyen dentro de la sociedad. Entonces, una vez que tú logres identificar que no eres el único que sabe, sino que estás abierto a los aprendizajes, a aprender de tus estudiantes, pues eso es realmente increíble y siento que dentro de la práctica se ha tenido demasiadas oportunidades de aprender de diferentes contextos, de diferentes perspectivas, de diferentes formas de ver la vida y como maestro eso realmente te nutre más allá de un saber pedagógico, sino como de un saber ser, de un saber ser, de un saber hacer también. Entonces, esas prácticas educativas en las que te permitan acercarte con el estudiante, que te permitan conectar con él, es lo más maravilloso que se puede ver en los espacios de práctica. Vale, Charito, muy chévere, muy chévere, muy interesante. Yo creo que con Yolanda, usted, yo creo que está que se habla, pero si quiere pasemos a la tercera pregunta y después ya nos contamos, seguimos en la conversación, porque aquí hay más, salen más preguntas. La tercera pregunta, la última, digamos, que teníamos nosotros pensada para poner acá, es que después de haber desarrollado las prácticas, las que hayan tenido ustedes en su experiencia, ¿qué clase de profesor o de profesora quieren ser? De maestro o maestra, diría Chari, quieren ser. Juana no empieza porque Juana le ofrecieron mango. Entonces,
Es que acá es todo. Esto hace parte de los contextos de práctica, que te ofrezcan manguito en medio de una reunión. Jonathan, Pues, ¿usted qué? Ya arrancas, Juana, con el mango en la mano, listo, hágale. pues iba a decir que sí, pues ya empecé a hablar. Gracias. No, sí está bien. Está bien. Bueno, gracias. Perdón, ¿qué? Me perdí otra vez. ¿Qué tipo de maestro queremos ser? ¿Sí? Ok. No, pues yo más allá de tener como un ideal, eh, porque pues yo digo, o sea, uno puede ser el mejor profe de la vida y puede que a algunos estudiantes uno no les caiga bien o no pase por su vida sin mayor cosa. O pueden otros que impactar muy fuerte, creo que eso varía mucho, pero creo que trabajo por ser una docente que se piense tanto como a los estudiantes, como lo que quieren ellos, porque muchas veces el estudiante pasa como si fuera un contenedor a la escuela, ¿no? Como un contenedor que está quietico, que está ahí solo para ser llenado por nosotros, como la autoridad, como docentes. Y yo siempre trato de que en mis clases y cuando me siento como a planear y como que vuelo, como que quiero hacer esto y quiero hacer que tan chévere que lean y que hagan, siempre estoy muy consciente de saber que ellos no son contenedores vacíos, que yo voy a llenar como que me las sé todas, sino que siempre trato de leer mucho como en qué están, qué les interesa, qué les gusta, qué no les gusta. Siempre inicio como mis primeras sesiones con algún grupo, es como hago algún taller o alguna actividad tratando de descifrar como cuáles han sido esas experiencias de ellos con la lectura, con la escritura, porque pues es muy difícil que tú llegues a un contexto diciendo pues le damos 100 años de soledad en un contexto de pronto, lo pongo en el contexto del Vallado, que es donde está el centro cultural donde estoy haciendo ahorita práctica, que es donde chicos que son vulnerables, que de pronto la calidad educativa no es como la mejor, que sus prácticas lectoescritoras pues no son de pronto comparado con otras las mejores, que no tienen un hábito de lectura, pues yo como voy a introducir 100 años de soledad. Sí, hasta uno grande todavía le toca ahí duro para leerlo. Entonces, como que yo siempre estoy siendo muy consciente de mis estudiantes, en qué están y qué quieren. Y así yo mismo construyo que quiero transmitir, ¿no? Y siempre teniendo presente que el proceso tanto de aprendizaje como de enseñanza es como de doble vía, ¿no? Creo que lo mencionaba alguno, creo que era Sebas, que uno no puede estar pretendiendo que solo va a ir a llenar, a dar, sino que uno está también aprendiendo, rectificando prácticas, diciendo como, uy, no, esto que hice no estuvo como tan chévere. Y uno todo el tiempo está como en eso, en autoevaluación y evaluando. Entonces yo me sueño y trabajo por ser esa profe que es muy consciente de los estudiantes, consciente de que son mundos que así como yo les puedo transmitir cosas, también puedo recibir muchísimas cosas de ellos. Y ya yo creo que cuando uno tiene claro eso, el resto fluye muy bonito. Y ya. Y bueno, ¿no? El poder transformador de las prácticas, ¿no? O sea, que uno cambia también a medida que conoce, que se permea, que se da permiso de aprender de las personas, ¿no? Eso es muy valioso. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere contar? Yo. Jonathan. Y después sigue Chari. Bien, me hacía pensar porque yo lo pensaba, pero de otra manera o algo similar a lo que decía Juana. Eh, el no quedarme con decir, bueno, terminar la licenciatura, ya concluí el estudio, ya no necesito más, o si necesito más es la educación formal, una maestría o especialización, que es una mejor preparación, sino en esas prácticas, en esa realización de una enseñanza, sea cual sea, eh, el poder estar creciendo, el poder crecer en el hecho de conocer a las personas, crecer en el hecho de conocer contextos, realidades, personas particulares, estudiantes o compañeros, profesores o compañeros de la actividad que se realice. Entonces,
ese crecimiento o ese aprendizaje también, para que no se confunda, ¿no? Con otras cosas sería el aprendizaje continuo, el estarse formando continuamente. Ese es como un ideal de profesor que también tengo, porque si me quedo con bueno, lo que decía al principio, terminar la licenciatura en el área formal o incluso en el área informal, decir, bueno, ya tengo mi ideal fijo, ya no lo voy a cambiar, eh, me estanco. Entonces no permito que otros saberes, que otros puntos de vista me enriquezcan en esta práctica. Entonces, el estar abierto para ese conocimiento, ese aprendizaje nuevo, que como maestro nunca se deja de aprender también, sino se va aprendiendo a nivel personal y a nivel para las demás personas. Entonces, ese es como el ideal de profesor. Yari, antes de que hagas tu intervención, les cuento que Jonathan muy juiciosamente tiene clase a las 5 de la tarde. Entonces a las 5 Jonathan nos va a abandonar. Pero no, Jonathan, juiciosamente anotamos puntos interesantes de tu intervención, entonces van a ser un insumo importante para nosotros ahora. Gracias, Jonathan. Yari. Bueno, siento que es una pregunta bastante profunda en mi sentido de ver las cosas, porque siempre he soñado con ser una maestra que inspira y que transforma las concepciones de la vida, pero que esas transformaciones sean tan personales, tan de cada persona, tan de cada sujeto, de cada niño, eh, a la perspectiva de la vida que él tiene, ¿no? Entonces, yo no, o sea, no aspiro como llegar a imponer, como, no, es que así tienes que hablar, no, o sea, cómo la veas tú, cómo te relaciones tú, y siento que las experiencias que he tenido en todo este proceso de prácticas, en todo este proceso de la universidad, me permiten ver las cosas de diferente forma, de una forma más empática, de una forma más positiva, de una forma más crítica también, ¿no? Que me permite también conocer que todos los sujetos pues pasamos por diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes cosas, sentimos de diferentes maneras. Entonces, quiero ser esa maestra también que valide tus emociones, o sea, quiero ser una maestra de corazón, que no solo se centra en la parte teórica, sino que se centra en una parte transformadora. ¿Mm? Actualmente en el cine, esa es como nuestra palabra, nuestro lema, transformación, y me ha quedado un montón porque es como, es de verdad, o sea, uno tiene que proponer estrategias pedagógicas, uno tiene que proponer en nuestras propias prácticas pedagógicas una reflexión que permita la transformación del pensamiento de esa persona o del actuar de esa persona, y no solamente que sea algo como, ay, sí, súper trascendental, no, o sea, que también permita ser en cositas pequeñas de la vida cotidiana que uno dice como, wow, en serio, sí, o sea, en diferentes aspectos, y siempre estoy a la escucha, o sea, soy y quiero ser una maestra que escuche atentamente las opiniones, eh, las concepciones de los estudiantes, sus necesidades, y así también brindar herramientas, porque pues me estoy formando para eso, para brindar herramientas dentro del campo educativo y otros campos que también permitan esa transformación del sujeto. Entonces quiero ser esa clase de profesora que pueda transformar, así sea como un granito de, 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 de arvejita o lo que sea, un granito de algo para las personas con las que me rodeo y en las que con todo mi amor les doy lo que he aprendido. Vale, Chari, muchas gracias. La transformación, ¿no? Sofi, Sebas. Sofi. Yo, sí, pues yo sí había pensado en algo como muy concreto, y es que cuando pienso en la maestra que quiero ser, simplemente pienso en ser mejor que la maestra que fui al día anterior. Yo siento que a uno le sirve mucho verse a sí mismo
todos los días como en un proceso de mejora, ¿cierto? Entonces, en lo mismo que ya les había dicho antes, como del amor y el estar en lo que quiero hacer, pues siento que también eso implica una actitud de mejorar constantemente y de siempre ser mejor. Y no mejor necesariamente de yo me comparo con el otro y siempre quiero ser mejor que el otro, sino yo quiero ser mejor de la persona que fui ayer, la persona que fui hace una semana, que fui hace un mes, que fui hace un año, y asimismo pues mejorar dentro de la práctica como maestro, ¿no? Entonces todos los días que sean una, una oportunidad de aprender, sobre todo, por ejemplo, en los espacios en los que yo he estado, pues uno conoce personas diferentes en cada actividad, ¿sí? En esta práctica yo conozco personas diferentes cada vez que tengo que ir a hacer una actividad en una humedal diferente o en un parque diferente, y de cada persona yo aprendo algo nuevo. Entonces, la maestra que quiero ser, la profesora que quiero ser, es una persona que aprende constantemente y que acompaña a los demás con amor y con empatía y con todo, pero todo el tiempo cuestionándome lo que hago, por qué lo hago y cómo hacerlo mejor cada vez. Efecto surte efecto tiene sentido. Te vas. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con mi compañera Sofía, la verdad. Esto va a sonar muy ignaciano, pero ese profesor que yo quiero ser es que todos los días mejora para los demás, que sirve para los demás. Es un campo en el que quiero ser alguien que acompañe, quiero que ser un docente, un profesional que acompaña los procesos, ya sea de estudiantes, de mis estudiantes pequeños como de mis estudiantes más grandes. Quiero ser una persona de apoyo, un docente que está ahí, que piensa en el cuidado del otro y que enseña con cariño y con amor, que siempre, cada vez, todos los días va a ir mejorando para entregarles lo mejor a los demás. Y así también se demuestra el cariño que tengo por esta carrera, por lo que estoy haciendo, por lo que me quiero convertir. Entonces, creo que sí, específicamente sería como ese profesor que todos los días quiere ser más para servir mejor. Chévere, muy bien, muchas gracias. Yo a propósito de, digamos, ustedes hacen un énfasis y recalcan bastante en palabras como, por ejemplo, Jonathan, que creo que ya nos abandonó por ir a clase, el tema de la ética, de cómo llega el estudiante hoy, cómo sale del contexto del aula, todo el tema de los ejercicios de autorreflexión, ¿no? O sea, no solamente el tema de qué hago yo en el contexto de la escuela, sino cómo me transformo yo como sujeto a medida que desarrollo mi práctica pedagógica. Y insisto, y el tema de la pasión, que ustedes en varias, de distintas maneras y con voces distintas dicen que es fundamental. ¿Qué piensan cuando ven a un profe o a una profe en las instituciones desapasionado? ¿Por qué creen que se les rompe el corazón a los profesores? ¿Será que los profesores algún día llegaron como ustedes con esa pasión y sucedió algo en el camino que la rompió, que les robó el corazón? ¿Qué pasaría? Porque es muy común encontrar maestros y profes así en las instituciones, ¿no? Y muy doloroso además. Sofía. Yo creo que la manera en la que se construyen los sistemas y se construye la educación formal es la que tiende a hacer que le pase esto a los maestros, ¿no? O sea, el, imagínate tú, no sé, les voy a poner un ejemplo específico con lo que me gusta a mí. A mí me gusta mucho la educación sexual, ¿cierto? Ese es como mi tema y lo que más me gusta y lo que más me interesa. Y yo llego a una institución en donde me dicen, no, es que nosotros somos un colegio de X o Y religión y acá no puedes dar educación sexual. Bueno, listo, no pude hacerlo ahí. Me voy a otro colegio. Y no, pues acá tenemos educación sexual, pero la da el área de orientación y no los profesores de ciencias. Bueno, listo, me voy a otro colegio. No, bueno, sí, acá hay educación sexual. Y uno ahí mira, y la educación sexual es aprender sobre la menstruación y que la gente tiene sexo. Y ya. Entonces, todo el tiempo, constantemente,
independientemente de lo que uno quiera compartir y lo que uno quiera enseñar y los espacios en los que uno quiere compartir lo que aprendí, lo que le gusta, pues simplemente no se dan porque muchas veces el sistema no lo permite, porque ya existen unas rutas específicas para absolutamente todas las materias que a ti no te permiten ir más allá de, ¿sí? Tú siempre tienes que, y entonces, si tú ves que no puedes analizar algo de una manera cuantitativa para entregar resultados con notas, entonces tampoco lo puedes hacer porque tú tienes que responder con resultados tangibles en forma de notas, ¿cierto? Y muchas cosas a veces no se pueden analizar con notas, con un examen, con un parcial, ¿sí? Y pues siento que eso es lo que puede pasar, ¿no? El encontrarse atascado y como ahogado por todos estos sistemas que no te dejan desarrollarte como tú quisieras o como tú sientes que es más apropiado para las personas que acompañas, porque pues no se puede y así funcionan las cosas y así van a funcionar y haz caso. Entonces, toma, aquí está el currículo del colegio, eso es lo que tú tienes que dictar y ya, soluciona. Entonces, siento que eso es lo que puede suceder. Vale, Sofía, gracias. Creo que Sebastián levantó la mano y después Juani. Sí. Bueno, Lulu, creo que es una pregunta muy compleja de responder porque hay muchos contextos que pueden llegar a eso. Sin embargo, como, como lo comentaba mi compañera, creo que el hecho de no darles esas alas a los docentes que tienen ese furor por querer cambiar, por querer dar algo nuevo, por querer transformar un poco la educación, sino que lo único que hacen las instituciones es cortarles las alas y decirles, haces esto y esto, ¿sí? Tienes que hacer esto o si no, no. Aparte que nuestra profesión lastimosamente está dentro de los escalafones más bajos en cuanto a reputación, ¿sí? En cuanto a importancia, por decirlo así, sabiendo que somos los docentes, nosotros los que formamos a los demás profesionales. Somos nosotros los que damos los primeros pasos y los que guiamos esos primeros pasos para que existan, ya sean médicos, doctores, médicos, ingenieros, abogados, ¿sí? Y no se piensa en que los primeros pasos y los primeros empujones son los más importantes. Entonces, claro, una persona con todo el entusiasmo del mundo, con todas las ganas del mundo, después de 10 o 15 años que están obligándolo a hacer lo mismo, puede llegar a perder esa luz y esas alas que tenía. Entonces, invitarlos a que se puede volver a intentar, ¿sí? Darles ánimo, que cuando lleguemos nosotros también a esos ámbitos profesionales, les demos ánimo y que los ayudemos a cómo buscar entre docentes, entre crear esa red de apoyo de docentes que quieren cambiar, darles otra vez ese ánimo para que vuelvan a intentarlo y que ya no lo intentan solos, sino lo intentan con estos docentes nuevos que se están formando con nuevas perspectivas para que lo logremos y para que cambiemos esa educación, esa rigidez que tienen, porque no todas las personas aprenden de la misma manera. Hay personas que aprenden de muchas diferentes maneras y no solo llevando un currículo todos los días, todas las semanas a cada rato, sino que aprenden de otra manera, con otras actividades. Pero eso hay que llevarlo desde la teoría, hay que llevarlo fundamentado y estos nuevos docentes que se están creando en las instituciones tienen que salir con toda para llevarse y volver a darles esa luz en los ojos a los docentes anteriores. Vale, Sebas, gracias. Juani. Bueno, yo concuerdo. Espera, que puedo hablar. Un segundo. Creo que eh, el tema del estar motivado como profe siempre es difícil. Creo que incluso nosotros como profes nuevos en la práctica también cuesta muchas veces. Yo creo que la motivación y demás no radica tanto en el tiempo, porque tanto profes como jóvenes que llevan poco tiempo, tanto como profes que llevan mucho tiempo, siempre el tema de la desmotivación por diferentes factores va a estar. Concuerdo mucho con lo que dice Sofía en cuanto a que uno como profe en las instituciones se encuentra con muchas trabas en cuanto a cómo está estructurado
pues como el sistema educativo pues en el colegio como tal. Entonces, siempre es difícil porque tú, concuerdo, llegas con muchas propuestas de hacer cosas distintas, de pronto abrir los panoramas después de un estudio de contexto en cuanto a los estudiantes, pero pues posiblemente te encuentras con algún superior que te va a decir como eso no lo hacemos, es más fácil hacerlo de tal manera, ¿para qué desgastarse? Los estudiantes no les gusta estudiar, los estudiantes vienen aquí y digamos que eso es común en cuanto a contextos que son violentos, vulnerables y demás, que se ha perdido tanta la fe en los estudiantes que no se piensa como seres que vale la pena motivar en las diferentes áreas pues del conocimiento y de su vida. Entonces yo creo que la desmotivación pues realmente no se puede cerrar al espectro de llevar mucho tiempo como educador. Incluso uno siendo practicante llega a contextos con queriendo hacer lo que sea y muchos profes nos ven como la amenaza, ¿no? Como los nuevos nos están amenazando. Van a enganchar más a los niños y ya después, ¿qué hacemos? Y bueno, entonces también es común que nosotros como practicantes tengamos trabas incluso de los mismos profes de poder estar, pues como desarrollar de pronto talleres y clases. Entonces creo que es importante que uno como practicante, ¿no? Pensándose en chiquito, eh, pues dejar claro que uno llega como practicante a apoyar. Uno no, uno no vaya a robar estudiantes, ni a quitarle el puesto al profesor, sino que uno llega de pronto sabiendo cosas nuevas, probando de pronto nuevos métodos, nuevas formas y que cómo convergemos eso nuevo que de pronto sabemos con esa experiencia, con ese conocimiento en los estudiantes para hacer de pronto mayores cosas, ¿no? Con más incidencia, con más significación para los estudiantes. Y en cuanto a la motivación, no sé, yo creo que el que es apasionado por la educación siempre va a estar motivado, ¿no? Que es difícil estar motivado todos los días, ¿no? No llega motivado y diciendo la educación que hoy les voy a dar a estos muchachos va a transformar el mundo, pues un poco, ¿no? Porque hay días en los que los estudiantes, no sé, pelean mucho o tienen, no sé, malos comportamientos, entonces ya se vuelve un tema mucho de convivencia, entonces ya estás más pendiente de estar en coordinación con ellos que estar de pronto enseñándoles o haciendo alguna actividad chévere, o hay un tema con los celulares, entonces no se pueden usar los celulares, entonces ver cómo, bueno, entonces cómo introduzco lo digital, como que siento que el docente está en el papel y en la oportunidad de renovarse todo el tiempo, ¿no? Y tiene la tarea de hacerlo, ¿no? De decir como, pues esto no está funcionando, pues ¿qué hago para que funcione? No me están dejando dar este tema, bueno, como introduzco, así sea un poquito, así sea 5 minutos, ¿cómo introduzco? Si nos está hablando, no sé, por ejemplo, en alguna clase de español nos está hablando de autoras femeninas, pues yo cómo introduzco un libro en ese currículo que habla de que hay que abordar ciertas temáticas, yo cómo incluyo a una autora femenina. Y desde lo pequeño tratar de mover esas de pronto esos contextos y esas culturas escolares que a veces están tan cuadriculadas, están en bloque, que a los profes les asusta moverse y cambiar eso. Entonces, nada, pues no, yo digo que no hay receta mágica para estar motivado. Sencillamente es como, pues hacerlo un día a la vez. Y ya. Ari, ¿tienes algo que agregar? Sí, comparto mucho la opinión de mis compañeros. Es bastante como acertada dentro de este contexto. Siento que también es un poco complejo lo que quienes decidimos ser maestros, socialmente, la perspectiva que es, ¿no? Entonces, a veces no se valora mucho nuestro trabajo, es un poco complejo y eso también puede como afectar a nuestra motivación. Pero asimismo ese ingenio, como esa creatividad que tenemos, esa resiliencia que tenemos, nos incentiva como a buscar siempre lo mejor
para nuestros estudiantes, lo mejor para pues, para las personas con las que compartimos. Entonces, está claro que van a haber días en los que no nos vamos a sentir tan bien, nuestros chicos tampoco se van a sentir tan bien, pero vamos a estar como abiertos también a recibir como muchas cosas. Simpatizo un montón con aquellos maestros que actualmente no se sienten motivados, porque también comprendo que puede ser agotador ir contra la marea curricular, contra la marea de un enfoque educativo que pueda que no sea favorezca los principios que tiene el maestro. Lo comprendo y simpatizo con esa sensación, eh, pero pues siento que es una lucha diaria y esa lucha diaria también va en buscar las diferentes formas en las que podemos convivir dentro de estos ambientes. Entonces, no sé, como motivarlos y motivarnos todos los días a dar lo mejor de uno es como la mejor esencia. O sea, conscientemente soy consciente de que no hay días buenos ni hay días malos, pero pues todos los días son de aprendizajes, algunos un poco más complejos que otros, pero sí es de aprendizaje continuo. Ser maestro es aprender continuamente diferentes estrategias. Y chévere, no quedarte quieta. Bueno, les cuento un par de cosas. Gracias, Charlie. Miren, son las 5:17 y yo quiero que Yolanda haga un cierre del ejercicio de esta jornada. Pero antes quiero contarles una cosa a Chari, a Juan y a Sebastián, a Sofi. Tenemos unos invitados muy lindos, muy interesantes que nos están escribiendo en el chat. Por ejemplo, miren, Daniel Fernando nos escribe desde la Universidad del Valle, desde la Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Sonia Giraldo, también de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima. Fernando Quintero, de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Yo soy egresada de CINDE Surcolombiana, entonces por eso el amor particular. También está Carlos Javier Martínez, estudiante de la Maestría de Estudios de la Complejidad de la Surcolombiana. De Yanira Cero también recibe un abrazo. Yanira resalta la importancia de mantener ese amor propio de los maestros que se irradia hacia los demás. También está Luisa Fernanda Serna desde Medellín, que también nos comparte que está diluviando en Medellín, lo que es buenísimo. Y también está Yuri Cervantes de la Facultad de Educación de la Universidad de la Guajira. Les agradecemos mucho a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que estén acompañándonos hoy en esta charla, que si se dan cuenta es una charla cálida, es una charla en donde lo que queríamos era que la voz de los estudiantes fuera la protagonista, para que nos contaran qué tienen en el corazón y en las cabezas. Entonces, bienvenidos, nos alegra mucho contar con su participación. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad. Mónica Vallejo, miren, saludos desde la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. Ay, sí, tan linda. Y desde Argelia, Cauca, está Carolina Fierro, desde la institución educativa agrícola Argelia. Es la profesora Carolina quien nos escribe. Entonces, la felicitamos y la saludamos también. No sé si la profesora Yolanda quiera contarnos cositas como para ir cerrando, Yolandita. Yolandita, abre el micrófono, eso es importantísimo. Bueno, pues primero muchas gracias a todos, especialmente a nuestros estudiantes. De verdad que es un orgullo escucharlos. Yo he leído los chats donde hay un reconocimiento muy fuerte de las personas que están asistiendo para mostrar algo que está muy también en la perspectiva educativa de la Javeriana y en su proyecto educativo y de facultad, y es entender el cuidado y en ese cuidado un poco ese componente de amor hacia el otro que está, debería estar, dijéramos, en el trabajo de los docentes. Por supuesto que me alegra muchísimo y lo he escuchado varias veces en estudiantes ver eh, esa perspectiva del docente como un sujeto de saber y un sujeto político. Eh, Definitivamente la educación es un acto político y social,
y el hecho de que ustedes lo reconozcan a través de su práctica me parece interesante. El debate interno que tienen ustedes entre lo que quieren cambiar y en qué momento hay que cambiarlo, y ese afán que afortunadamente tienen los jóvenes por aportar a esa transformación de la educación es también otro elemento importante, y por eso vuelvo, insisto, el eje de trabajo alrededor de las prácticas pues va dando todos los elementos de insumo para que ustedes puedan ir viendo cómo van apropiando esa realidad y desarrollando herramientas para poder ir aportando de manera individual y colectiva esos cambios. Por eso, para nosotros, el que vengan muchos más estudiantes a la licenciatura es importante. Tenemos 5 licenciaturas que hoy, dijéramos, están siendo pensadas también curricularmente con transformaciones que esperamos que se den en el corto plazo. Y pues invitar a todos los que asistieron acá, no solamente a los estudiantes, que puedan invitar a otras personas también a querer ser parte de nuestros programas de educación, de las licenciaturas. Tenemos una propuesta de la universidad de ofertar becas del 50% para quienes quieren ser licenciados en educación, así que están abiertas las posibilidades para que todos los que quieran hacerlo y que por primera vez van a entrar a un programa de educación superior y particularmente de licenciaturas puedan hacerlo. Y pues nada, yo creo que el debate visto desde la perspectiva, por un lado, cómo lo vemos nosotros de lo curricular, pero también desde cómo los estudiantes configuran lo curricular a partir de las realidades, es pues un buen avance, y ojalá estas jornadas se puedan seguir haciendo con estos temas y con otros en donde los estudiantes para nosotros sean los protagonistas. Entonces, muchas gracias, Luz Ángela, también por tu trabajo y por la coordinación que vienes haciendo con este grupo de estudiantes. No, Yolanda, son los estudiantes los que hacen la vida, las prácticas, los que nos dan la energía, ¿cierto? Para seguir en la tarea. Eso es muy bonito verlos crecer y ver cómo van transformándose cada vez en otras personas, siendo de base los corazones tan bonitos, tan importantes para nosotros que valoramos tanto y que nos resultan tan significativos en nuestra tarea al día a día. Ustedes, así como ustedes hablan de no perder la pasión, de seguir transformándonos, ustedes son ese oxígeno para nosotros, ustedes son esos motores que nos transmiten a nosotras también pasión, o no, Yolanda. O sea, si no es por los estudiantes, nuestra labor sería árida, no habría función, ¿no? No tendría sentido venir acá. Entonces, nada más que agradecerles a los jóvenes, a las jóvenes, por haber participado en este ejercicio. Que lo hicimos pequeño, pero con mucho cariño, con mucho respeto y esperamos que muy decentemente para que les llegaran a los demás, para poderles transmitir un poquito de la energía y del entusiasmo que estos jóvenes el sabio Blades decía, esos ojos de estudiantes, el cielo los bendiga, el futuro de la raza y de América Latina, y no se equivocaba el sabio Blades, entonces no podía estar mejor plasmado que en estos 5 invitados, en estas invitadas tan bellas. Entonces, un abrazo a ustedes, muchas gracias, y chao, Lisset Torres Quintero, desde la Universidad del Cauca, educadora del programa de licenciatura de Educación Física, Sebastián, Recreación y Deportes. ¿Sí vio? Un abrazo. Antes de que cierres esto, como hay tantas personas aquí de otras facultades de educación, seguramente también con este interés fuerte por aportar a la educación, podemos mantener estos enlaces y estas conexiones para seguramente de pronto buscar intercambios, movilidad en nuestros estudiantes a propósito de prácticas, Lulu, como para que lo tengamos en cuenta. Y pues qué rico que nuestros estudiantes pudieran ir en Cauca, pudieran estar en Medellín o en otras, o en La Guajira, porque creo que vive una en La Guajira también, una persona. Entonces esperamos poder generar esos contactos que creo que son fundamentales, que hay muchas universidades que efectivamente tienen una apuesta interesante por la educación, así que este es un escenario importante para que lo miremos. Lulu. Sí, ahí les puse mi correo electrónico y mi teléfono celular que pongo a su disposición para que si les somos útiles en lo que les podamos servir, con muchísimo gusto nos encantará establecer contacto con ustedes para seguir en la conversa y fortalecer nuestros vínculos. Entonces, un abrazo, un beso, chao, Deyanira, me alegra verte y nada, seguimos entonces conectados. Un besito, chao.
Gracias. Chao, muchísimas gracias, que estén bien. A ti, Juan y Linda. Chao. Cuídense mucho, muchas gracias, de verdad. Bueno, señor Piñeros, un beso, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, Yanira.